Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ládralo, este podcast de Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Y el día de hoy vamos a hablar de una cosa muy importante para los animales desde el punto de vista legislativo, y es que sí se podía, ya es ley. Y nos vamos a referir a que en el mes de mayo y junio ha estado muy movida la movida política. Muy movida la movida política. Los has. En Colombia hay una cosa que se llama has. Somos colombianos. Bueno, no nos orgullece mucho que digamos todo el tiempo, pero bueno. Capítulo 202 y vamos en la temporada 16. Y como dice Juli, si se podía, ya es ley. ¿Por qué lo pusimos así? Porque en este país hace mucho rato estaba bregando desde la sociedad civil, los representantes, algunos políticos, bueno, gente que hace parte del devenir institucional de este país, intentando que algunas cosas se volvieran norma nacional. Juli, ¿cuáles son los 3 golazos que por fin logramos hacer? Bueno, voy a decirlos en orden cronológico. El primero fue una ley que se llama Esterilizar Salva, que es la ley que determina que el Estado debe estar a cargo de las esterilizaciones de perros y gatos en el territorio nacional, en municipios que no tienen mucho presupuesto y para personas de escasos recursos y que estén en unas categorías del CISBEN. La segunda es la ley que regula el transporte de los animales silvestres que han sido víctimas del tráfico de fauna silvestre, y la última, que es el logro más grande del animalismo en temas legislativos, que es la ley No Más Olé, que prohíbe en Colombia las corridas de toros. Eso nos llenó de emoción, ¿cierto? Venguera. No, su emoción. Periguera. Estamos Berta y yo aquí celebrando porque se aprobó el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros. 20 años, más de 20 años luchando contra esta actividad horripilante de maltrato, de crueldad, de violencia hacia los animales, y hoy por fin lo logramos. Muchas gracias a los autores del proyecto, a los ponentes y a todos los animalistas que estuvieron negro, y a todos los animalistas, y no me mucha ella. Juli, la emoción pues se nota, se sufre en el cuerpo de Berta. Ay, qué pesar. Todo el mundo me escribía, es que ay, pero qué zarandeada le pegaste a la perra. Ay, ella estaba muy contenta. Sí, yo le noté allá asustada, pero... Todo el mundo, pero es que quiero contar que yo grité toda la tarde, porque yo me vi toda la audiencia, todo, o sea, yo me vi todo. Entonces gritaba, pues, madrazos, estos hijueputas, eso hijueputa, todo, o sea, todo grita, el perro gritaba, todo el mundo gritaba, entonces pues ella ya sabía lo que iba a pasar. Ella ya se estaba preparando. Bueno, Juli, la emoción nos dio para mucho y afortunadamente la credibilidad Raya también, y nos atendieron los dolientes de estas leyes que acababas de mencionar. Hicimos unos live para aprovechar, ¿cierto? Aprovechar que eso mismo, que la credibilidad de Raya da hasta para que nos saquen el rato. Primero estuvimos con Andrea Padilla hablando de sus 2 leyes, esterilizar y transporte, y luego estuvimos con Esmeralda Hernández y con el ponente, que fue Alejandro García, a quien le agradecemos mucho porque ni siquiera su lucha es por la diversidad y por la diversidad de género, pero es que no podemos aislar una cosa de otra, que puede ser perfectamente un capítulo a futuro. Ahí están colgados. Cuente a ver, ¿dónde lo pueden ver? Pueden ver los live o los en vivo en nuestro perfil de Instagram en @corporación Raya.
como dice Cami, pues ahí están colgados los dos, son dos, porque uno fue con la senadora Andrea Padilla y el otro con Alejandro y Esmeralda, entonces para que los escuchen, ahí ellos nos contaron de qué iban las leyes, cuáles eran los pasos a seguir, qué se esperaba para el futuro, así que si les interesa saber más sobre estas 3 leyes de la República, pues les recomendamos que se vayan a nuestro perfil Corporación Raya en Instagram y véanlos en vivo. Y esa recomendación es muy válida porque acabamos de hacer un resumen de esas conversaciones. Seguramente se van a quedar un montón de detalles que ellos respondieron. Incluso durante el live se notaba que la gente que entraba tarde preguntaba lo mismo. Entonces fue muy complejo unificar las preguntas, creo que no lo hicimos. Así aquí están los que quedan con las preguntas empezadas, lo sentimos, lean, instrúiganse. Entonces, démosle un orden a esto. Y yo te propongo, Juli, que lo hagamos en orden cronológico de lucha, no de cómo salieron, sino de lucha. ¿Hace cuánto estábamos en este o en este propósito? Entonces, así, ¿cuál sería? Bueno, entonces el orden creo yo que es primero no mausoleo, corridas de toros, que eso pues es lo que hemos estado haciendo hace muchísimos más años, ahorita contaremos un poco más de eso. Luego el tema de las esterilizaciones de perros y gatos. Y por último, el transporte de fauna silvestre víctima del tráfico. Y no es porque ese no nos haya dolido hace tiempo, sino que es un tema, yo creo que no tanto por el tiempo, sino por lo invisible, porque sí, a la gente le vale una nalga que haya una lorita de oreja amarilla en el palo de mango de la tía. Normal, es mi tía, pero si es de la vecina, llamen el área metropolitana. Sí. Mentiras, tampoco lo llaman. Ah, bueno, hablando de eso, vamos a oír, démosle entrada a la No Más Olé con Juicio Animal. Hola, yo soy Gabriel Chica y como se los había prometido en el capítulo anterior, en este nuevo episodio de Juicio Animal les quiero contar que el proyecto de ley antitoreo ya fue aprobado. Se surtió todo el trámite en el Congreso de la República, los debates necesarios, la conciliación y ahora solo falta la sanción presidencial, es decir, la firma del presidente de la República. Ahora, respecto a esta ley se han difundido una serie de mitos y de afirmaciones que no son ciertos. Les voy a contar entonces qué fue lo que realmente se aprobó. Esta ley prohíbe en todo el territorio nacional las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, las becerradas y las tientas, así como todos los procedimientos utilizados en estos espectáculos. Si bien la ley entrará en vigencia una vez sea firmada por el presidente de la República y publicada oficialmente, la prohibición aplicará solo hasta 3 años después. Esto quiere decir que durante los 3 años siguientes estarían permitidas estas actividades de tortura animal. Sin embargo, la ley establece que dentro de los 2 meses siguientes a la entrada en vigencia, es decir, como en agosto, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentarán las condiciones de desarrollo de las actividades taurinas durante esos 3 años que continuarán permitidas. En todo caso, la realización de estas prácticas deberá ceñirse a los más altos estándares de bienestar animal. Esto es lo que dice la ley, aunque yo en realidad no sé muy bien cómo sería posible estos actos de tortura garantizando el bienestar animal. Asimismo, la ley establece unas condiciones para la realización de estas actividades durante los 3 años en que seguirán permitidas. Estas condiciones son las que traía la sentencia C-666 de 2010. Y esto quiere decir que solo se podrán realizar en los lugares en que la práctica se trate de una manifestación ininterrumpida de la tradición de la población, solo se podrá realizar en las ocasiones en que se han realizado tradicionalmente y establece una obligación negativa y una obligación positiva para el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo dice que las autoridades municipales y departamentales no podrán destinar dinero público para estas actividades, sino que les asigna la responsabilidad de tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato, la crueldad y la violencia contra los animales.
La ley también garantiza una reconversión laboral. Esto quiere decir que el gobierno nacional, en coordinación con los municipios y las gobernaciones, construirán una estrategia para una adecuada transición laboral y económica de aquellas personas que demuestren que se dedican a estas actividades y que sus ingresos se derivan de allí. Además de esta reconversión laboral, la ley establece una reconversión cultural, que implica que el gobierno nacional tendrá 1 año después de la prohibición, es decir, dentro de 4 años, para transformar los escenarios donde hoy se realiza la tortura taurina en espacios para la realización de actividades culturales, lúdicas, deportivas y artísticas, priorizando la vinculación y participación de las personas que trabajaban en estas prácticas y que harán parte de la reconversión laboral. De otro lado, esta ley establece la obligación de incluir en diferentes estrategias educativas que están vigentes actualmente el cuidado y la protección animal, así como una cultura ciudadana alrededor de la vida y la protección animal, y que desincentiven las prácticas prohibidas en la presente ley. ¿Qué nos queda ahora? Primero, incidir desde nuestros diferentes lugares para que la regulación que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realicen sean lo más restrictivas posibles. Asimismo, dentro de los 3 años siguientes, fortalecernos desde el activismo artístico, ciudadano, político y jurídico para impedir que se realicen estas prácticas. Y por supuesto estar muy atentos a la cantidad de artimañas que van a intentar hacer los sectores que promueven la tortura para impedir la efectividad de esta ley. Nos vemos en el próximo Juicio Animal. Ya entendiendo uno la importancia de lo que se legisló, lo que se logró, que hay que aplaudir. Porque ya pasó conciliación, o sea, ya es ley. Falta que la firme el presidente. Pues yo no creo que se vaya a echar para atrás. ¿Te imaginas? Nunca se sabe. Pues... No, pero eso ya después de que pase por Congreso tiene... No, eso no tiene vuelta, una volqueta, y menos ahora con todo lo que tiene que aprobarle el Congreso, no se va a echar ese qué. Ese problema, bulto al hombro. ¿Verdad? Bueno, Juli, entonces, ¿qué? ¿Por qué empezamos con esta? Porque esto es una lucha de mucha gente. Y de muchos años. Yo recuerdo por allá cuando yo tenía 16 o 17 años, que me iba a las marchas antitaurinas en Medellín, organizadas por los punqueros, que íbamos y protestábamos al frente de la Plaza de Toros, cuando Medellín era taurina. Ya no, hace muchos años dejó de ser taurina. Íbamos y protestábamos allá, que terminaba siempre en enfrentamiento con el SMAT, con los taurinos, con todo el mundo. Creo que no le da más miedo los taurinos que la misma fuerza pública. Sí. Pues porque yo era del otro. Pero yo cuento ahorita mi versión de los hechos. Ya, mi versión de los hechos. Una vez... La última vez que yo fui a una marcha antitaurina fue en una de las últimas temporadas que hubo, donde el SMAT nos volvió mierda, marica, nos pegó una paliza a todo el mundo, menores de edad, le quebró patas a perros, o sea, fueron unos salvajes los hijueputas, o sea, esa gente mal. Y recuerdo que el entonces... Son antecitos, el entonces alcalde de Medellín. Era secretario de gobierno, creo. Cuando él acusó a Raya, Alonso Salazar. Creo que él era el secretario de gobierno que luego fue alcalde. Ya. O no, ya no me acuerdo. Pues ya por fechas no. El caso fue que Alonso Salazar salió en los medios de comunicación diciendo que Raya había rayado los carros de los taurinos que estaban parqueados ahí afuera de la plaza, o sea, nos señaló con nombre propio. A mí me llamaban a la casa los taurinos a decirme que me iban a matar, que ellos podían hacer lo que se les diera la gana, que preparara mis abogados, o sea, me amenazaba. Y yo como que, ay, bueno, cagada el susto, obvio, pero pues, ¿qué van a hacer, hijo de putas? ¿Qué me van a sacar a mí una culicagada que era en ese entonces? Entonces ya después él se tuvo que retractar en un aviso de prensa como de 2 centímetros por 3, pero se retractó. En la página 19J. Sí, como clasificados, por ahí. Como en el Flash. Sí, se tuvo que retractar por esas acusaciones, y yo creo que ya después de ahí yo dije, no, este no es el escenario. Y a partir de ahí empezamos a hacer, junto con otras organizaciones, lo que se llamó la Feria Antitaurina.
Esa feria antitaurina era, pues teníamos parte, era financiada por la alcaldía de Medellín, en aras como de hacer justicia, porque ellos financiaban parte de la temporada taurina, y lo que hacíamos era ir a parques de la ciudad, como el Parque del Poblado, Parque Olleras, y llevar videos horribles de lo que pasaba en una corrida de toros, y la gente, que es esa gente neutral a la que uno generalmente tiene que llegarle cuando está defendiendo una causa, perdón, pues se quedaba aterrorizada, porque la gente no sabe, la gente cree que una corrida de toros es solamente mover el capote y que el toro le dé para allá y para acá, pero no sabe realmente los elementos de violencia que existen en una corrida, y por eso pues decidimos hacer las ferias antitaurinas. Y después de las ferias antitaurinas nosotros podemos decir que logramos que se disminuyera casi a 1/3 la asistencia a la plaza de toros. Sin haber prohibición aún. Bueno, cuando Juliana dice que a ella la acusaron de, pues a Raya la acusaron de rayar, yo recuerdo mucho un primo mío que iba a eso, y recuerdo mucho que era con las llaves de, pues las llaves de la casa, que se pasaba generando un sonido que invitaba a la cordura, a la tranquilidad, que hacía como por las narcocamionetas, que en ese momento eran Trooper, Monteros, Mitsubishis, esas eran las narcocamionetas de su momento. Y también, claro, sacaban armas, y pues si ahora hay armas en Medellín en manos de la gente, en ese momento no era diferente. Entonces sacaban armas, y entonces por allá alguien encontraba una piedra como arma, tiraban la primera piedra y se venía el ESMAD con carabineros. Eso era un bollo. Yo creo que la vida nos estaba reuniendo hace mucho rato, Juli, porque cuando eso yo estaba en la escena punk y me mantenía pues en el Parque Bolívar, en la Villa Urrá, bueno, y era un parche que se planeaba en los Analejos. Entre 8 días hay marcha, y se llevaba fanzines y papelitos, fotocopias, y convocábamos mucha gente. Era pues, yo no era organizador, pero íbamos un cocao a protestar. Y todos jovencitos. Y éramos muchos pollos, sí. Es que ese era como ser el que, no sé, será reggaetonero soy, y hace unos años gomelos. Esa era como la tribu urbana fuerte que había en ese momento. Eso y los skate. Y los skate eran los únicos escenarios donde nos juntábamos. De resto nos agarrábamos a tabla y cadena. Pero ahí sí nos encontrábamos, en eso estamos de acuerdo. Y ya como para cerrar mi paso, mi epifanía, gracias a la lucha antitaurina yo soy vegano, no porque allá me hayan dicho que, hey, ve, mira, sino porque la que soy mi señora me dijo un día, porque ya llegándole a marcar y todo, con mi camisa antitaurina, que la usé hasta hace poco que se rompieron, y me dijo, oíste vos, como a que salvabas toros, pero comes gallinas. Y bueno, yo me quedé como... Y me acuerdo que se acababan, cuando se prendía la cosa, sabíamos todos que nos encontramos luego en la esquina de Calle Caliente en la 70, es una avenida muy importante en Medellín para los de afuera, a comer hamburguesa. O sea, defendíamos el toro en la plaza, y 4 cuadras arriba nos comíamos la novia del toro. Era como, ¡guau! Y eso me hizo un clic a mí como, hey, sí, yo puse el pellejo, arriesgué la vida, no sé hasta dónde, pero estuve en la capacidad de decidir, me voy a dar la pela porque un animal no sufra. Pues salíamos de ahí, un combo, a partir una hamburguesa entre 5, porque si claro, algo... Porque no daba para más. Sí, porque y además los punqueros éramos muy, muy olletas, pero bueno, en fin. Hablando de gente que no es olleta, está los que se dieron la pela, como les decíamos ahorita, hablamos con ellos. En este caso, Esmeralda Hernández, senadora de la República, y representante Alejandro García. Entonces vamos a oír un resumen. No desesperen, volveremos. Oigamos a este par que dijo, no más ole. Este logro es un logro muy, muy importante. Después de décadas
de un trabajo de la ciudadanía, de las organizaciones, de todos los defensores de los derechos de los animales. Creo que era el logro más esperado, porque lo que derrotamos fue un símbolo de la tortura, fue el símbolo del dolor, fue el símbolo simplemente de cómo el ser humano cree estar por encima o ser superior para explotar indiscriminadamente a los animales. Entonces creo que lo que simboliza y lo que significa la abolición de la tauromaquia va mucho más allá, incluso porque hay gente que es muy crítica de que hay temas más graves y con la tauromaquia simplemente están salvando unos pocos centenares de animales y de temas más graves, pero lo que significa la tauromaquia justamente es eso, y es una reconfiguración entonces de la cultura, de lo que entendemos como cultura y de la relación que necesitamos empezar a reconfigurar con los demás animales. Entonces creo que lo que significa este paso de verdad, pues por supuesto es histórico y es un logro no mío, es un logro no del pacto, no del gobierno, sino de la ciudadanía, de personas como ustedes que llevan muchos años, que han dedicado su vida a la labor de reivindicar los derechos de los animales. Cuando Esmeralda me busca y me dice, asuma usted esta batuta, lleve el barco en cámara, yo sabía que no estaría fácil, pero nunca imaginé que fuese tan difícil. Y creo que todavía el barco no lo hemos llevado al buen puerto. Obviamente una gran felicidad cuando pasó tercer debate fue histórico, una gran felicidad cuando pasó cuarto y último debate, no lo podíamos creer. Y empieza a regir desde el día en el que el presidente de la República la sanciona. Y después de eso, todas las leyes de la República, las leyes que aprueba el Congreso, pasan a revisión constitucional por parte de la Corte. Este es un proceso largo, un proceso que no se va a resolver de aquí a 2 o 3 meses, que puede tardar un año, que puede tardar año y medio, en el que la Corte revisa primero que el texto esté alineado con los preceptos constitucionales y segundo que el desarrollo procedimental de la aprobación de la ley también esté completamente bien, que no hayan vicios de forma en el procedimiento. Nosotros nos hemos blindado absolutamente en ese proceso, al punto que incluso hemos actuado en contra del mismo proyecto de ley. No fue fácil, fue muy complejo lograr la aprobación en los 4 debates. El poder que tiene el sector taurino es increíble y el manejo que tiene sobre el Congreso de la República es muy fuerte. Conseguir los votos y conseguir el quórum fue muy difícil, siempre hicieron de todo. Nos radicaron más de 100 tutelas, cosa que no aplicaba para este proyecto de ley. Desarmaban quórum con cualquier tipo de negociaciones. Ustedes no saben de verdad lo complejo que fue lograr que tuviéramos quórum para poder avanzar en la votación, al punto que yo creo que la estrategia que ellos tenían planeada justamente era llevarnos en el tiempo hasta que se acabara el momento en el que podíamos aprobar, que es el 20 de junio. No podemos bajar la guardia. Yo creo que alguien me decía, alguien que tuvo un logro en otro país frente a este tema me decía, lo más difícil es mantener la ley. O sea, tú ya lograste la ley, pero ahora hay que mantenerla. Y esa pelea es un poco más ingrata y más solitaria, porque la gente dice, bueno, ya lo logramos, ya pasó la ley, pero uno tiene que dar también la pelea en la Corte. Entonces, falta un camino por recorrer, pero sin duda creo que lo que hemos logrado es histórico y yo estoy muy tranquila de la tarea y de lo bien que hemos intentado blindar el proyecto y blindar la tarea para que se mantenga en la Corte, y también confío mucho en que la Corte va a respaldar este clamor ciudadano que es de la inmensa mayoría de los colombianos y colombianas. Entonces, ahí vamos y ese ha sido el camino. Yo quiero decir que yo lo acompañé sin que nunca el tema o la bandera animalista hubiera sido la mía. Sin embargo, entiendo la causa animalista. Yo llevo otras causas y en esa medida tengo empatía. Mi causa es por la diversidad, otros tipos de causas que tenemos, pero fue muy emocionante asumir este reto y quiero agradecerle a Esme. En su momento le dije, no sabía yo en qué chicharrón me estaba metiendo, en qué problema me había metido, pero fue muy emocionante cuando uno veía a las personas afuera acompañando, todos los animalistas, la ciudadanía, los niños que iban, la carta de la niña que me entregó dándome ánimo. Bueno, no, de verdad que fue muy bonito y sentía que era momento en que el Congreso le dijera al país, a los animalistas, ese tanto, más de 85% de colombianos que están en contra, que estamos acá para responderles a ese llamado. Creo que era nuestro deber y da felicidad y satisfacción cuando así sucede.
El proyecto de ley que incluye, o la ley que incluye, lo primero, por supuesto, la abolición de la práctica en todo el territorio nacional. Esto fue también un logro importante porque habían iniciativas y proposiciones que querían excluir algunos municipios. Es decir, que se permitieran manizales en Cali, cosa que pues no hubiéramos hecho nada si eso se hubiera logrado, se hubiera permitido. Entonces está en todo el territorio nacional la prohibición, pero hay un periodo de transición que tuvo que concertarse para que la ley tuviera viabilidad política. Entonces, el periodo de transición establece 3 años para la identificación del sector taurino, porque hoy no existe un diagnóstico, un censo, ni de los animales, ni de las plazas de toros, ni de las personas que trabajan en ese sector. Entonces, tiene que levantarse el censo y se elabora un programa de reconversión laboral, encabeza el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Cultura, y ahí confluyen otros sectores para que esas personas puedan transitar hacia ese sector y puedan tener ingresos económicos que no dependan de la tortura y el sacrificio de animales. Y establece algo muy novedoso que no lo tenía ningún otro proyecto de ley anterior, que tiene que ver con la reconversión de las plazas de toros, para que las plazas de toros puedan ser reconvertidas, para que el espacio de la arena y para que la gradería y demás se pueda adecuar y que funcionen allí mercados campesinos, que se puedan hacer conciertos, que se puedan hacer actividades deportivas, que se pueda dinamizar la economía de esos municipios y que la plaza tenga entonces otro significado y otro sentido. E incluye un capítulo, un artículo más bien, en el que se obliga también en articulación entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación a incorporar en los planes educativos todo un componente de educación frente a la relación que se debe tener con los animales, cosa que me parece, por supuesto, muy interesante porque creo que allí parte justamente la lucha para la abolición de todas las prácticas crueles con animales. Es un pasito, seguramente hay muchos más por dar, pero un pasito que era necesario darlo. Ya los taurinos han anunciado múltiples demandas por distintas causales. Ellos dicen que por el proceso de reconversión laboral, porque no se tramitó por la comisión que era. Bueno, ellos alegan varias causales, entonces van a llover demandas. Yo creo que esta va a ser una de las leyes más demandadas en Colombia. La Corte ha sido un escenario muy garantista de derechos. Y además, aparte de la sentencia 666 que tú mencionas, hay varias sentencias en línea del reconocimiento de los animales como seres sintientes, instando al Congreso de la República a legislar frente al deber que tiene el Estado de protección especial sobre los animales, a acabar o a regular o a prohibir, porque le deja la potestad de la decisión al Congreso de la República frente a prácticas crueles con animales. Es decir, en la sentencia 666 se exceptúan las prácticas del maltrato animal como el coleo, las corridas de toros, cabalgatas y demás, pero lo que dice la Corte es que esto se exceptúa hasta que el Congreso legisle en contrario, dándonos la potestad al Congreso de tomar la decisión. Entonces, hoy lo que hicimos fue cumplir ese llamado de la Corte, y entonces en esa línea entenderíamos que la Corte va a blindar la decisión y va a respetar la decisión entonces del Congreso de la República. Entonces, para mí es como una sensación, primero como de paz en el alma, de saber que hay una tarea cumplida, digamos que el mandato ciudadano que se nos entregó lo cumplimos, que ya valió la pena nuestro paso por el Congreso. Este es un logro de país, este no es un logro que tiene colores, que tiene nombres, que tiene bancadas, es decir, no, este es un logro de país, y eso demuestra también que a pesar de las diferencias es posible juntarnos en una causa o en varias causas, en propósitos comunes. Creo que esa es la demostración y la ratificación plena de que eso sí puede lograrse en un país tan dividido como Colombia. Ládralo. 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 Ahí escuchamos a Esmeralda, a Alejandra y a Esmeraldo. Alejandra y a Esmeralda y a Alejandro hablando sobre este importante proyecto o ley, ya es ley, que pues digamos cierra un ciclo de muchas décadas a favor de los animales, especialmente de los que son torturados en las corridas de toros. Y queda el compromiso o la meta de seguir con otras prácticas iguales de funestas, iguales de... Y lastimosamente quizá hasta invisibilizadas por los que dimos la pela por las corridas, como que se nos olvida que había unas corralejas, que había coleo, que había becerradas, que hay riña de gallos, en fin. Pero ahí está el reto y la idea es seguir dando la pelea por los animales. Y esa pelea nos lleva a la segunda ley que estamos celebrando, que es esterilizar salva.
de la senadora Andrea Padilla. Ya hicimos con ella también otro live que también pueden ver en las redes de Raya y entender para dónde va y por qué es necesario. Juli, ¿por qué es necesario? Raya lo entendió hace rato, por eso quedó de segunda. Sí, Cami, lo que pasa es que la esterilización es la única forma que existe de solucionar el problema de maltrato y abandono de perros y gatos en el país. Está muy bien recoger algunos animales, los que requieran una atención veterinaria, pero si finalmente la población sigue reproduciéndose, pues ahí no hay solución que valga, ni albergue que dé cupo, ni nada, ¿cierto? Sí, tenemos es que trabajar en las raíces del problema. Por supuesto que esto tiene que estar acompañado de un componente educativo, pero la esterilización es esa forma en la que nosotros podemos cortar la llave, como lo digo yo, de perritos y gaticos que no son deseados, sobre todo en estas comunidades donde no hay los recursos para sostenerlos de forma adecuada. Ahí es muy relevante el hecho de que esto sea ley. Y una de las cosas que vamos a escuchar en el resumen es que tiene recursos asegurados. Oigamos a Andrea. Esta ley lo que hace es crear el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros. Se crea el programa nacional, pero eso no es una cosa gaseosa. Ese programa nacional va amarrado a una reglamentación que tiene que expedir el Ministerio de Ambiente. Y esa reglamentación tiene todos los elementos, desde temas contractuales hasta temas técnicos, del tipo de materiales, hasta las condiciones de ingreso de los animales. Es decir, todo tiene que quedar ahí contenido en esa reglamentación, que es lo que yo te decía hoy, Juliana. Tenemos ese reto enorme porque tenemos que blindar el programa en todos los sentidos. Primero, para que efectivamente llegue a las poblaciones más necesitadas. Segundo, para minimizar los riesgos de corrupción, de sobrecostos y de malversación de recursos públicos. Y tercero, para garantizar la buena praxis veterinaria. Entonces, lo que podemos esperar es que una vez salga reglamentado y aseguremos que venga la plata en el del Ministerio de Hacienda en el próximo presupuesto general de la Nación, el Ministerio de Ambiente defina las metas para cada municipio. Es que la tarea es titánica. Estamos creando una nueva política social. Y le diga a cada municipio de los 1000 y pico, que son categoría 2, 3, 4, 5 y 6, porque son esos municipios donde va a haber plata de la nación, su meta anual es esta, señor, y tome usted la plata para ejecutarla. Entonces, lo que Juliana como ciudadana, bueno, no, Medellín es un buen ejemplo. Pongamos, no sé, Curillo, que era donde estábamos hasta ayer. Es un municipio categoría sexta Caquetá. Entonces, la gente que reside en Curillo, lo que puede esperar es que el alcalde reciba una plata y ejecute el programa de esterilización ceñido a la reglamentación que habrá expedido el Ministerio de Ambiente, no inventándose por allá cosas raras, ni haciendo contrataciones locas, o diciendo que es que los animales solo se pueden operar hasta los 8 meses de edad, o que qué pena, pero es que las perritas gorditas no. No, hay una reglamentación y de ahí no se puede salir el señor alcalde. Yo como mamá de este recién parido, ¿no? Lo que voy es a organizar unos espacios de participación. Porque me interesa mucho, y ahí por supuesto va a estar a mi lado la persona de ambiente que delegue la ministra, recoger experiencias y aportes de la comunidad proteccionista. Por supuesto, la comunidad veterinaria tiene que ser, digamos, un aportante esencial de esta formulación por todos los temas, digamos, técnicos de la praxis misma, pero también yo soy una defensora del saber empírico que desarrolla la comunidad con toda esta experiencia. Entonces me parece muy importante escuchar lo que tienen que decir las proteccionistas sobre las edades, las necesidades, los programas de captura, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que quedar recogido en la reglamentación. Hay un anexo técnico que me parece muy bueno, que es el de Bogotá, el del Instituto de Protección Animal. Yo ya lo he estado revisando, y que fija, por ejemplo, todos los temas de edad mínima, condiciones de acceso. Por ejemplo, ahí dice, se habla de la no exclusión de animales por ciertas razones de peso y demás, y dentro de la misma ley quedó establecido que no se puede limitar el acceso de animales por razones que
digamos, no sean justificables en términos del bienestar animal. Que si los prequirúrgicos sí o no, esa va a ser una gran discusión. Y que en el caso de que no haya prequirúrgicos, entonces prima el consentimiento informado y la persona opta libremente. Tiene que entrar Colombia Compra Eficiente con el tema del mercado para fijar tarifas. Este es uno de los temas que más me obsesiona a mí en la vida, posoperatorio, que es algo por lo que me pregunto. Una reglamentación que sea aplicable a todo el país. Municipios que tienen clínicas veterinarias, pero otros que los hay tanto en el país que no tienen ni siquiera un veterinario, por ejemplo. Tenemos que manejar al dedillo esta ley, saber qué dice cada artículo, y vamos a ir haciendo jornadas de pedagogía porque es una ley extensa, es compleja, nosotros buscamos hacerla muy robusta. Es una ley que habla de líneas especiales, de las no barreras de acceso, de los pliegos tipo, de la gratuidad y el bajo costo, educación, en fin, es una ley compleja. Entonces, lo primero es manejarla muy bien. Lo segundo es, yo voy a estar muy encima de esa metodología que define el Ministerio de Ambiente para establecer metas e indicadores. Yo sé que este es un tema también de la obsesión de Juliana, porque esto no, y esto lo hemos hablado contigo, esto no es solamente opere y opere y opere y opere. Esto tiene que haber aquí una metodología y unos indicadores que nos digan, digamos, y ahora más siendo una política de Estado, si esto está funcionando, si hay que incrementar, si se está logrando reducir la población en calle, etcétera. Pero, en fin, pedagogía que nos tenemos que inventar para que la gente maneje muy bien la norma, pero también temas de metas e indicadores, y que sepa cuánta plata le va a llegar al municipio. Esa tarea es mía, digamos, yo tengo esa responsabilidad. Decirle a cada municipio, esta es la plata que le va a llegar. Y lo claro es que las alcaldías no pueden destinar esa plata para nada distinto a la meta de esterilización. O sea, esto no es que me llegan 100 pesos y entonces yo aparto 30 para comprar unas gorras y unos refrigerios. No, esto es para esterilizar. Quedó establecido que los municipios tendrán que entregar ese reporte anual al Ministerio de Ambiente, y el Ministerio de Ambiente tendrá que tener esa información organizada en una plataforma, una información que va a ser de consulta pública y que es la que le va a permitir pues al ministerio decir si se está cumpliendo la meta o no, y poder pues hacer finalmente toda la estadística del mismo programa, porque de qué otra manera se van a generar los indicadores y las metas para la siguiente anualidad si no es a partir de lo hecho y de los reportes. En la ley queda establecido que no puede haber limitantes de raza, contextura, edad, nada de eso. Lo que la persona tiene que demostrar en caso de que sea un animal con cuidador es que es de un albergue, de un hogar de paso, de una fundación, o de grupo A, B o C del CISBEN, o de población vulnerable, habitante de calle, población recicladora, trabajador sexual, o que el animal es de calle, digamos que no es de nadie, pero no hay ninguna limitante sobre raza. Lo que sí quedó establecido es que que es una de las cosas que más feliz me tienen, a partir del 2027, los perros de manejo especial tienen que ser obligatoriamente esterilizados. Ládralo. 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 Ya saben, pues, ya tienen la posibilidad, hay que estar muy pendientes, hay que ayudar en esos recorridos que se van a hacer para escuchar a las comunidades. Ojalá todas las leyes le preguntaran a uno cómo lo hacemos, cómo lo queremos, y venga, construyámosla entre todos. Muchas gracias a la senadora, que además también sacó adelante otra ley. Una ley que de pronto lo cogió a uno como desprevenido, ¿cierto? Como, ay, es que eso, wow. Cuéntenos usted, Juli, porque wow. Sí, porque es que la ley se trata, ella lo va a explicar en un resumen enseguida, pero la ley trata de cómo transportar a los animales que, por ejemplo, son recuperados del tráfico de fauna silvestre, o que fueron o que tienen alguna enfermedad, o sea, que están en un proceso de rehabilitación, de transportarlos de un lugar donde fueron rescatados a donde van a ser recuperados. Y uno diría que eso, pues, se supone que las autoridades ambientales tendrían que tenerlo solucionado, pero la realidad es que no. Y eso pues yo creo que muy pocos habíamos pensado en eso. Si es que uno no está directamente ahí involucrado en esas acciones, pues es muy difícil que uno sepa que hay
ese vacío. Porque bueno, digamos que por ejemplo las entidades de las ciudades tienen la forma y tienen los vehículos y tal, pero cuando es por allá un pueblo en la PM, o sea, en la porra, para nuestros oyentes de Afganistán significa que es muy lejos, pero que ni siquiera tiene un centro de rehabilitación de fauna silvestre, ¿cómo transportan esos animales al centro de rehabilitación más cercano? ¿Cuáles son las regulaciones, los cuidados? Entonces de eso se trata esta nueva ley. Sí, hay casos tan simples, creería uno, como ¿qué hace uno con una marteja metido en una bolsa? Pues, ¿qué hago yo con él? Que quiero salvarlo, no hay forma, pero no el ciudadano, sino la entidad. Uh-huh. Y creo que eso es del trabajo juicioso de la senadora y su equipo, de estar con las entidades encima, jódalos hasta que, pues cuando usted se da la oportunidad de hablar, el otro le dice, hey, pero ayúdame también, es que mira yo el problema que tengo para llevar un bichito. Entonces ahí como que venga, entonces también ayúdenos para que nos podamos ayudar. Bueno, vamos a escuchar el resumen para que entiendan que esto es un proceso que afortunadamente se da, que nos sorprende y nos alegra. Pues este proyecto está bien bonito porque hoy es cierto que las aerolíneas comerciales y la Fuerza Aérea transportan animales que han sido víctimas de tráfico. A ver, un poco el contexto es que los animales que son víctimas de tráfico lo son en todos los rincones del país, pero no hay centros de atención y valoración en todos los rincones del país. Por ejemplo, una deuda brutal que tenemos como sociedad es que en la Amazonía es la hora en que no hay un CAF ni un KBR, Centro de Atención Valoración o Centro de Atención Valoración y Rehabilitación, siendo la región más mega biodiversa del país. No hay. Se está construyendo hasta ahora el Corpo Amazonía. Entonces no existe. Entonces un animal que es, por ejemplo, incautado en La Guajira o entregado voluntariamente o decomisado, pero su zona, su rango de distribución geográfica está en la Amazonía, pues tiene que ser transportado hasta ese lugar para tener una posibilidad de liberación. O un animal que es incautado, aprehendido en, no sé, Mocoa, pero resulta que no hay cupo, o el CAF que hay en una zona cercana no recibe esa especie, pues tiene que ser transportado a un CAF de otra región donde el animal pueda ser atendido, salvaguardado e idealmente rehabilitado si tiene posibilidades de liberación. Este transporte es un transporte muy complejo porque son animales silvestres que no están habituados a ver seres humanos, que muchas veces vienen en unas condiciones físicas deplorables, alopésicos, raquíticos, muertos de miedo, neonatos, madres, lactantes, en fin, son situaciones críticas. Entonces, lo que plantea esta nueva ley es que esos animales tienen prioridad. Es decir, que la aerolínea comercial o la Fuerza Aérea no podrá decir, no, es que en 15 días el animal sufre más y se murió. Esto es inmediato el transporte, pero además los animales tienen que viajar en las mejores condiciones de bienestar, no es por allá échemelo en la bodega, sino que se les va a dar prioridad en cabina, es decir, pueden viajar en bodega o en cabina. La prioridad en cabina es cuando el animal así lo requiera por sus condiciones físicas y emocionales. Eso lo valorará un médico veterinario. Y sí o sí, sí es neonato. Entonces, pues es una ley bien importante porque de alguna manera nos va a dar la tranquilidad. Yo imagino que ustedes los han llamado, a mí es permanente, que un tigrillo, que un puma, por favor, que no tenemos cómo transportarlo. Aerolínea comercial, Fuerza Aérea, aquí está esta ley que les da prioridad. Digamos, cualquier ciudadano que entregue un animal a una autoridad ambiental debería tener la tranquilidad de que ese animal va a llegar al lugar donde va a poder ser atendido. Pero el costo, digamos, lo asumen las aerolíneas y lo asume la Fuerza Aérea. Esto es como un principio de solidaridad, ¿no? del sector privado con el Estado. Entonces, ahí no hay un costo, digamos, adicional. O sea, es una ley que no tiene un impacto fiscal. Ládralo. 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 Bueno, entonces,
pues son 3 leyes que han pasado en un mes, casi un mes y un mes. Que uno dice, wow, estamos avanzando mucho, o ya lo logramos, o tal cosa, pero lo que se viene todavía es mucho trabajo, porque los animales sufren mucho a manos de los seres humanos en todos los escenarios posibles, ¿cierto? Entonces, así como uno antes no veía un problema en irse de una marcha antitaurina a comer animales, pues asimismo tendría que seguir avanzando estas iniciativas en el Congreso de la República, aprovechar que está caliente el tema, que los congresistas, desafortunadamente lo que voy a decir es muy pelle, pero que los congresistas ven que tiene respaldo por parte de la ciudadanía, entonces de pronto por eso los quieran pasar o votar positivos, y como aprovechar este boom que hay en este momento. Juli, yo creo que también hay que aprovechar, decir, pusimos a pensar a los congresistas, que posiblemente hay gente que cree que eso no sucede, y sí sucede, pero ¿qué piensen? a lo que yo me refiero es que cuando uno está haciendo un proyecto de ley, lo está sustentando, entra en unas discusiones filosóficas que están en este momento hirvientes o fresquitas, por decirlo de algún modo, están muy recientes, la gente está sensibilizada y es el momento de darle. Y pues ese par de senadoras no tienen la capacidad, el tiempo, las posibilidades si no la acompaña uno como ciudadano. O sea, tenemos que estar muy ahí, muy mosca, pendientes de sus redes, las discusiones, las visitas que se van a dar en territorios. Tenemos que pues saber por dónde echar. Sí, porque voy a decir algo, y es que, por ejemplo, para el proyecto de ley No Más Olé, hay un chat donde estábamos diferentes líderes de distintas partes del país, y ahí siempre necesitamos escribirle a este representante, necesitamos tal cosa, y uno ya deriva a otro chat, vamos a escribirlo, o sea, como esas cadenas, las cadenas de oración, en las que uno, a través de lo que puede hacer desde sentado en su escritorio, para potencializar que estas cosas pasen. Entonces la gente muchas veces cree como, no, es que son los del Congreso los que tal, pero la presión ciudadana, si los congresistas no ven apoyo desde la ciudadanía, pues no les va a interesar aprobar las leyes. Ese es el papayazo. Le preguntamos a las dos, como, y entonces, ¿ahora qué nos toca? Y esto nos respondieron. Eso es muy importante, y la tarea que ha hecho la ciudadanía en ese punto ha sido definitivo, es decir, sin ese apoyo, y si vean que la ciudadanía está muy pendiente de su voto, de verdad no se hubiera logrado. Entonces para mí es muy importante que se continúe y que no estemos allí de brazos caídos esperando simplemente a que pase la conciliación. El paso que dimos no es menor. Todos quisiéramos que no existan las peleas de gallos, las corralejas, las cabalgatas, todo lo asociado a la cultura del maltrato animal, pero tiene que ser poco a poco. Ahora, yo siento que tenemos un camino por recorrer todavía en las regiones, un camino cultural, un camino de sensibilización para poder llegar al Congreso con la certeza de que lo vamos a lograr. Entonces, esto no significa que no vayamos a dar la pelea en el Congreso, solamente que es necesario reconocer que el Congreso no es la única instancia de pelear, sino que hay otros escenarios en los que podemos lograr cosas antes de llegar al Congreso. De acuerdo, y eso se logra cuando uno conoce el objeto de control. Es decir, una cosa es hacer veeduría como una cosa difusa, la política pública que no deja de ser abstracta, pero si tenemos claridad sobre la norma, la meta y la plata, pues claramente vamos, bueno, no, es que a usted, señor alcalde, le dieron plata para hacer 500 cirugías en el año, muéstreme las 500. Claro, el asunto es que esto tiene que tener también, casi que nos toca hacer una veeduría in situ, porque en Colombia estamos, aquí votan los muertos. Entonces, corremos el riesgo de que se operen animales inexistentes. Ahí nos toca casi que estar encima en las jornadas. Hoy alguien me escribía algo muy cierto, y es que haya un registro, y eso lo podemos incluir en esta reglamentación, por eso tan importante la participación, que los operadores tengan que mostrar fotos de los animales, foto y una pequeña ficha de los animales que son operados, para evitar que cuenten animales inexistentes, que lo hemos visto en Colombia estamos. Y pedirles, Juliana, el llamado a la acción es participación en esa reglamentación e ir organizando las veedurías ciudadanas.
Ládralo. 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 Bueno, entonces como ya vemos, tenemos un papel muy importante en este tema del movimiento legislativo y pues volviendo al título del programa, sí se podía, o sea, fueron muchos años, mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero sí se podía. Simplemente toca ser constante, toca ser comprometido y lograr que estas cosas sucedan. Creo que una de las cosas más importantes para que sí se pudiera era que las personas que nos interesamos por el derecho y el bienestar de los animales tuviéramos voz. Había que lograr elegir a alguien que entrara ya con voz, entrar a los escenarios de decisión, Y elegir a los porque correctos. jamás íbamos a ser capaces de despertar a Gerlain para que nos defendiera. Eso no iba a pasar. O sea, había que hacer una renovación que se viene dando y ojalá se siga dando. Hay que estar pendientes de a quién se le da el voto. No vaya a ser que después, bueno, no quiero hablar de nadie y menos de no más. No, ya, déjeme ahí. Bueno, Juliana, muy bien. contróleme. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué se viene a futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son esos próximos proyectos de ley que se vienen? ¿Cuáles son esos temas que hay que tratar desde el Congreso de la República? Y para eso, ellas dos nos van a contar cuáles son sus planes para el resto de periodo Algunos. legislativo. Es un Algunos. resto. Es un resto. Son un resto, pero algunos. Estamos trabajando en tanta cosa, lo que pasa es que parir estas leyes, eso es realmente una agonía. Pues nosotros con esta lucha tan berraca y sacamos uno después de 2 años, porque el agendamiento es muy bravo. Entonces, tenemos el de apoyo a cuidadoras, rescatistas, hogares de paso, fundaciones. Tenemos el de zoológicos, que es bien bonito porque lo que establece es todo el tema de bienestar animal en los zoológicos, programas de conservación, estímulo de líneas de investigación, ex situ. Tenemos el de juntas defensoras de animales, la actualización de la norma. Tenemos el de propiedad horizontal, a ver si logramos bajarle el calibre a todos esos conflictos que se generan de propiedad horizontal, ahí sí es por pura intolerancia. Hay gente miserable que está dispuesta siempre a hacerle matoneo al que alimenta a los gatos, a la que tiene 3 perros y ladra, el tema de mallas, en fin, estamos ahí reglamentando todo eso. Estamos trabajando en uno de cabalgatas, ese va a ser bien desafiante. No de prohibición, no hay consenso para la prohibición. El Congreso es un Congreso de cabalgateros, digamos, gente que está metida en el mundo de las cabalgatas. Entonces, por lo menos para reglamentar tema de ruido, de horas, de edades, en fin, condiciones físicas. Tenemos radicado el de Corralejas. Este también está muy interesante y va a ser un reto enorme. Estamos trabajando en el de experimentación, para actualizar la ley 84 del 89, ese capítulo de experimentación en animales. Tenemos el de pólvora también, para buscar que se fijen unas condiciones de uso de pólvora únicamente a manos de expertos, no a manos de personas naturales. Y también para buscar que, por ejemplo, no haya pólvora en inmediaciones de humedales, cerca refugios, o sea, establecer unas normas, ¿no?, para ese uso de pólvora. El de Ley Ángel, por supuesto, reforma de la Ley 1774, actualizar las conductas sancionables, por ejemplo, incluir abandono, que hoy sobre el abandono no está explícito el abandono incluido entre las conductas sancionables, las mutilaciones por razones estéticas, las prácticas quirúrgicas hechas por teguas, personas sin tarjeta profesional y otras conductas. 2, el fortalecimiento o el aumento de las penas. Más altas penas pecuniarias. Hoy estamos de 5 a 60. Nosotros estamos planteando aumentar hasta 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Aumento, esto es lo más difícil que vamos a tener, de la pena privativa de libertad. Hoy es hasta los 3 años. El problema que sea hasta los 3 años es que es un delito leve, excarcelable.
Estamos buscando que se aumente por lo menos 1 año para que quede en esa frontera y para que por lo menos pueda haber prisión domiciliaria, porque en nuestras normas penales, las sanciones de privación de libertad que van de 4 a 8 años son de prisión domiciliaria, pero ya sería una ganancia que por lo menos eso hubiera. 2. Y 3, estamos buscando crear nuevas sanciones. Por ejemplo, lo que llamamos las obligaciones de dar, y es que una persona tenga que dar 1 año servicio comunitario o ayudas en especie, comida, medicamentos para fundaciones legalmente constituidas, y que una persona que ha sido sancionada por maltrato animal no pueda volver a tener animales en por lo menos 5 años. Esos, digamos, como unas apuestas que tenemos, además de el delito autónomo de abuso sexual a animales. Este también es de los más difíciles que vamos a tener por el tema de prácticas culturales sexuales con animales que son vistas como normales en tantas regiones del país. Estamos buscando el apoyo del Consejo Nacional de Política Criminal porque todas las normas que impliquen aumento de sanciones tienen que tener el aval del Consejo Nacional de Política Criminal. Entonces, bueno, estamos trabajando, ese es un paquete enorme, a ver qué de todo eso cuaja. Retos tenemos muchísimos, creo que hay un reto para mí superior, pero que es muy complejo y hay que abrir una discusión en la agenda pública alrededor del tema, y es reconocer a los animales como sujetos de derechos, porque hoy se han reconocido como seres sintientes, pero eso es distinto a reconocerlos como sujetos de derechos. Esa es una deuda que tenemos, los animales no existen en la Constitución, y es una deuda que se tiene de la adecuación normativa, pero eso implica una amenaza enorme para muchísimos sectores económicos y poderes económicos, que son los que se atraviesan en esa discusión. Entonces, tenemos que ir ambientando el tema, pero creo que ese es un reto superior. Nosotros tenemos varios proyectos de ley de nuestra autoría que reivindican también los derechos de los animales. Por ejemplo, hay una cosa que a mí me parece inaudita, y es que en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y Emergencias, los animales no existen, cosa que me parece absurda. Entonces, que se puedan rescatar, que puedan tener atención, que se les pueda brindar un plato de comida, no se puede hoy, es ilegal hacer eso hoy en Colombia, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Otro proyecto para el tema de humedales, que ayudando a los humedales y protegiendo los páramos se ayudan a los animales, por supuesto en la casa de muchas especies. Y bueno, ahí vamos en fila con una cantidad de iniciativas que esperamos que ustedes nos acompañen y que nos respalden desde las regiones y que estén muy atentos de todos los debates. Ládralo. 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 Les agradecemos mucho a los invitados que tuvimos a las invitadas que tuvimos en los en vivos y que estuvieron pues con esas mismas intervenciones participando aquí en nuestro podcast. A ustedes, nuestra audiencia, por estar conectados, por escucharnos. También le agradecemos mucho a José Santamaría y a Verónica López por las cortinillas y por la música que escuchan ahí en los intermedios. Y les contamos que estamos editando en Audacity, que es un programa abierto, gratuito, abierto para no de inteligencia artificial, lo hace una gente por Camilo, puro amor. Sí, y Camilo es el que hace las ediciones, todo. Y bueno, y aparte de eso, pues también dos cuñas que no nos pueden olvidar, Juli. 3, va a ser 3. Una, que desde Raya, yo sé que vos se lo dijiste y creo pues que los que ya hayan visto los live, Raya está dispuesta a ayudar en lo que nos toque frente a esto y frente a esa gran lista que nos acabamos de enterar. 2, que recibimos regalos de graduación porque ya estamos saliendo de nuestro curso. Cuente, de nuestro curso de Radio Desvare con la profesora Maritza Sánchez en UD@, que este es un curso gratuito que también les recomendamos para cuando salga el próximo, si ustedes están interesados en hacer radio o podcast. Es muy chévere, así que les mandamos un saludo no solo a la profe, sino a todos los compañeros que están en el curso, que ya, como dice Cami, nos graduamos. Y el tercero es que seguramente están extrañando algo que ya les vamos a contar. Comimos empanadas mientras grabábamos esto. Sigan solicitando a Raya, Ládralo, para que hagamos más y comamos más empanadas.
Y estamos muy felices por esas leyes, porque se esté hablando de derechos de los animales en el Congreso de la República, pero no se nos puede olvidar que la verdad duele. Bye bye. Bienvenidos a una nueva edición de La Verdad Duele. Estábamos hablando la última vez sobre la extinción de flora y fauna. Les contaba la historia de mi mamá y quiero aclarar que en aquel momento dije que la tasa de extinción actual era entre 1000 y 10.000 veces superior a la del Pérmico, pero que fue la peor de todas las extinciones hasta esta. Pero realmente esa tasa de extinción es entre 1000 y 10.000 veces superior a la tasa de extinción de fondo, que es básicamente a la velocidad a la que se deberían estar extinguiendo los animales de manera natural. Bueno, con esa aclaración, pues quería continuar con este tema tan doloroso que es la extinción que estamos sufriendo en este momento, o que está sufriendo la naturaleza en este momento. Podemos decir que el mundo hoy se caracteriza principalmente por un relativo silencio y un vacío de los espacios naturales. Hay, por ejemplo, unas personas que están estudiando desde hace 30 o 40 años los sonidos de la naturaleza y consistentemente cada año van a un mismo lugar a grabar sonidos de qué es lo que está pasando en ese punto para poder comparar, y se puede notar clarísimamente que la naturaleza está quedando en silencio. Como les contaba, estamos perdiendo grupos animales a una velocidad que es aterradora. Los mamíferos de todo el planeta han desaparecido el 83% de los mamíferos, el 80% de los mamíferos marinos. Entonces hay un autor de apellido Mackinson que observa y dice que básicamente hoy vivimos en lo que podría llamarse un mundo 10%. O sea, hemos eliminado más o menos el 90% de la naturaleza. Y esto es una aniquilación deliberada de las especies con las que compartimos el planeta. Entonces, se ha empezado a llamar a este evento no como la sexta extinción o el sexto evento de extinción masiva de flora y fauna, sino apropiadamente el primer evento de exterminación, porque en las últimas 5 veces la extinción fue causada por meteoritos o por volcanes o por alguna otra razón natural, pero ahora esta es la primera en la que una especie deliberadamente extermina el resto de las especies con las que compartimos el planeta, ¿cierto? Entonces, este básicamente representa el cataclismo biótico o de la vida más grande que la Tierra ha experimentado. Si los animales pudieran hablar, nos estarían llamando no dioses como nos creemos nosotros mismos, sino diablos. Esto básicamente ocurre porque los humanos desde los albores de la historia consideramos o reclamamos cierta superioridad sobre la naturaleza. La religión, a propósito, tiene muchísimo que ver en esto. Entonces, básicamente, los humanos creemos que somos superiores y que la naturaleza está allí exclusivamente para servirnos, para nosotros aprovecharnos de ella y poder sobrevivir a costa del resto de las especies. Sin embargo, la naturaleza no le importa. Básicamente la naturaleza reacciona como ha reaccionado a otros eventos de extinción, en este caso exterminación, y simple y llanamente una vez el evento empieza, estamos en él desde hace probablemente unos 10.000 años, este evento de exterminación masiva, primer evento de exterminación masiva, estamos en él hace unos 10.000 años y se ha agravado muchísimo en los últimos 200 años desde la revolución industrial. La consecuencia de esto es no solo la extinción de las especies, sino que nosotros que dependemos directamente de la naturaleza estamos en línea de extinción también. Si extinguimos o si exterminamos la naturaleza de la cual vivimos, evidentemente somos nosotros los que vamos a sufrir, igual que el resto de la naturaleza, una extinción.
No me atrevo a decir, ni nadie puede hacerlo, cuándo va a ocurrir esto, pero ya está en curso y es una cosa tan clara que es aterradora. Vuelve y juega. Esto para mí es emocionalmente muy difícil de hablar. Los espero en la próxima edición de La Verdad Duele, donde probablemente continuaremos con este tema en particular. Somos Corporación Raya. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.